necesitamos a nuestro Señor. Vivimos tiempos difíciles. Antes de la reunión compartíamos con diferentes hermanos y hermanas. Hay enfermedad, hay conflictos, hay problemas en medio de nosotros. Los tiempos que se nos vienen son difíciles, hermanos. El mundo continuamente nos está bombardeando con soluciones fáciles a los problemas. Pero solo hay una, es nuestro Señor Jesucristo. Solo hay alguien que puede rescatarnos. Solo el Evangelio del Señor Jesús será el que llene por completo nuestras vidas. Solo el mensaje de la cruz transformará el mundo en el que vivimos. Solo mientras vivamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo seremos sal y luz a los que nos rodean. Y hermanos, sé que el mensaje que quizás os compartan esta mañana, pienses en tu corazón, hermano, no me traes nada nuevo, todo esto ya lo conozco. Sí, puede ser cierto, pero ¿de qué nos sirve conocerlo? ¿De qué nos sirve, hermanos, saberlo si no lo vivimos, si no lo experimentamos, si no nos humillamos como hemos cantado hace un momento delante de la presencia de Dios y le pedimos que Él se haga real y manifiesto en nuestras vidas? Hermanos, necesitamos crecer en el Evangelio. En este año queremos hacer un énfasis en el crecimiento como iglesia. Y la semana pasada nuestro hermano Josué nos decía que gracias a Dios no hay divisiones en medio de nosotros y podéis ir, os invito a ir abriendo vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 1. Quizás no estamos en la situación de 1 Corintios 1:10 donde el apóstol Pablo tiene que confrontar a la iglesia de Corinto porque había divisiones entre ellos. Cada uno seguía a un líder diferente en vez de seguir todos a una al Señor Jesucristo. Quizá en este tiempo, gracias por la misericordia de Dios, no estamos viviendo tiempos de divisiones en cuanto a iglesia como tal. Pero yo me preguntaba, ¿cómo están nuestras familias, hermanos? ¿Cómo están nuestros matrimonios? ¿Cómo están las relaciones entre padres e hijos? ¿En verdad se manifiesta el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en cada una de ellas? ¿En verdad podemos dar testimonio de que nuestras familias están glorificando al Señor en su quehacer diario? ¿De verdad el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está presente en nuestras vidas cada día? Yo me hago esta pregunta, hermano, porque la verdad es que compartiendo con los diferentes hermanos y hermanas de la congregación, hay problemas, hay dificultades, hay matrimonios que se están rompiendo, hay padres que no se hablan con hijos, hijos que no se hablan con padres. Hermanos, y nosotros como iglesia somos una familia de familias. Y si las familias de nuestra iglesia no están bien, la iglesia no lo va a estar. Si las familias de nuestra iglesia no están llenas del poder de Dios, no vamos a transformar esta ciudad. Por eso, hermanos, necesitamos más que nunca aprender a confiar y a descansar y a proclamar cada día de nuestras vidas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en el Evangelio. Y esa es la propuesta del mensaje para nosotros en esta mañana. Que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo centre nuestra vida y ministerio, centre nuestro servicio al Señor. Veréis, quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué es el Evangelio para ti? ¿Qué es el Evangelio para ti? Y me podrás responder, Francisco, qué pregunta más simple, más sencilla. Pero reflexiona bien, ¿qué entiendes tú por el Evangelio? ¿Qué es para ti el Evangelio? El Evangelio simplemente es aquel momento en el que conociste al Señor Jesucristo y te entregaste a Él y Él vino a morar por su Espíritu en ti. ¿El Evangelio es solo reconocer que Él murió en la cruz por tus pecados? ¿O el Evangelio es algo que experimentas, que vives cada día de tu vida? Porque, hermanos, no nos engañemos. Cada día de nuestras vidas necesitamos al Salvador. ¿Sabes por qué? Porque si no reconoces cada día que necesitamos al Salvador, al Señor Jesucristo, buscarás tu salvación o la solución a tus problemas en cualquier otra persona o en cualquier otra cosa que no sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio no es solo algo que recibimos el día que conocimos personalmente a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es algo que debemos experimentar y vivir cada día. Porque si no,
¿Cómo compartiremos el Evangelio del Señor con los que aún no le conocen? Hay una historia que quizás los que llevamos más años en el Señor conozcamos, de un libro que en el siglo pasado fue muy reconocido. Se titula El progreso del peregrino. Juan Bunyan lo escribió hace ya bastantes años. En este libro, el autor, a través de una historia, quiere hacernos reflexionar sobre lo que es el camino de la vida cristiana. Y él usa la figura del peregrino, porque realmente somos peregrinos y extranjeros, dice la palabra del Señor en esta tierra. Él en el libro habla del protagonista que se llama Cristiano en su encuentro con dos personajes particulares. Uno se llama Formalista y el otro Hipocresía. Estos dos personajes, Formalista e Hipocresía, se encuentran en el camino con Cristiano y le dicen: mira, nosotros también estamos en el camino hacia la ciudad celestial. Y dice, y estamos seguros que llegaremos porque de otros países también como nosotros han venido a este camino y estamos yendo por él, así que estamos seguros que llegaremos a la ciudad celestial. Todos sabemos por los nombres, ¿verdad? Formalista e Hipocresía, que finalmente, tristemente, no alcanzarán la ciudad celestial. Pero ellos andan engañados pensándose que van a engañar a los demás, que realmente están en el camino. Y la realidad es que estos dos personajes han accedido al camino trepando por la pared que separa, que delimita ese camino. Cristiano les confronta, no tiene miedo de decirles: pero ustedes pasaron por la puerta de entrada, la puerta estrecha que simboliza la cruz de Jesucristo. Ah, no, es que la puerta queda muy lejos y nosotros hemos decidido que vamos a tomar un atajo, saltaremos la pared y estamos ya en el camino como tú, así que no hay ningún problema. Pero él les dice, Cristiano, mirad, el día que yo entré por la puerta estrecha, el Señor de la ciudad celestial me entregó este pergamino como señal de que Él pagó el precio para que yo pueda transitar por él. Si tú no tienes ese pergamino, el día que llegues a la ciudad celestial no podrás entrar en ella. Y hermanos, ¿cuál es la realidad que nos encontramos en medio de la sociedad que nos rodea y tristemente a veces en nuestras propias vidas o en la gente que asiste a nuestras iglesias? Nos pensamos que cualquiera por hacer buenas obras, nos pensamos que cualquiera por cantar bellas canciones de alabanza o por profesar ser cristiano va a ser salvo. Pero solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que entrar por Él si de verdad queremos tener la seguridad de la salvación. Porque, hermanos, no te va a hacer salvo asistir a una iglesia cristiana, no te hará salvo cumplir con unos rituales. Lo que te va a hacer salvo es haber creído y confesado que solamente en Jesucristo hay salvación. Lo que te va a hacer salvo es haberte arrepentido de tus pecados y haber clamado por la misericordia de Dios, que Él en la cruz estuvo tomando mi pecado, tu pecado, y pagando el precio justo que merecíamos por la ira de Dios, porque por nosotros mismos no podíamos pagar el precio de nuestro pecado. Y Jesucristo en su cuerpo, en aquella cruz, satisfizo las justas demandas de la ira de Dios por nuestro pecado, por el pecado de la humanidad, porque le dimos la espalda a Dios, porque pretendimos caminar nuestro propio camino y solamente Jesucristo, por haber vivido una vida santa y justa, pudo tomar nuestros pecados en nuestro lugar y morir en aquella cruz y al mismo tiempo producirse el intercambio maravilloso de que su justicia nos sea imputada a cada uno de nosotros. Hermanos, este es el mensaje que debemos vivir cada día, es el mensaje que debemos compartir. Esta enseñanza, hermanos, sigue teniendo relevancia para nosotros hoy. Y vivimos constantemente bombardeados por mensajes que quieren traernos un evangelio más atractivo, por mensajes que quieren traernos otro evangelio, otra forma de alcanzar la salvación. Pero no hay otra, hermano. No te engañes, no te dejes llevar a engaño. Solamente en Cristo y en la cruz del Calvario hay salvación. Solamente en Él podemos tener la seguridad de la vida eterna.
Por lo tanto, y este es el primer punto de nuestro mensaje, 1 Corintios 1, 17, dice el apóstol Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y continúa diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por lo tanto, este es el primer punto de nuestro mensaje y lo he relatado en forma de pregunta. ¿Hay algo más grande que predicar el Evangelio? ¿Hay algo más importante en esta vida que predicar el Evangelio de Cristo? Pablo lo tiene muy claro. Antes de llegar al capítulo 13 de Corintios hablando del amor, antes de entrar a confrontar los problemas que tenía sin duda la iglesia de Corinto, les quiere dejar muy claro, y pensemos que Pablo está en Éfeso escribiendo esto. Pablo ya había fundado la iglesia de Corinto, había estado con ellos por bastante tiempo, parece ser que había escrito una carta anterior que no ha quedado recogida. Por lo tanto, no era la primera vez que se dirigía a ellos, pero tiene que insistir y recordarles que Él ha venido a predicar la cruz de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así que tenemos, hermanos, que tener muy claro que lo más importante que podemos y debemos hacer en nuestra vida es vivir y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que Pablo en el versículo 17 tiene que decir, pues no me envió el Señor a bautizar a muchos de entre vosotros, solamente bauticé a unos cuantos, porque realmente lo importante era predicar el Evangelio. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que el bautismo no es importante? Claro que lo es una ordenanza bíblica, pero es simplemente una manifestación pública de algo previo que tiene que haber ocurrido en tu corazón. Y para que ese algo previo haya ocurrido en tu corazón, se tiene que predicar el mensaje de la cruz de Cristo. Si no hemos nacido de nuevo, en vano es que te bautices en esta o en cualquier otra iglesia evangélica o cristiana. El bautismo no te da la salvación. Lo que te da la salvación es arrepentirte de tus pecados y confesar el nombre de Cristo Jesús, aceptando su regalo de amor y gracia en aquella cruz. La apostasía de la iglesia vino cuando se le dieron más importancia a los rituales, a los ritos, que a la esencia del mensaje del Evangelio. Es lo que nuestro hermano Javi nos comentaba al principio. ¿A qué hemos venido? ¿A cumplir con un ritual? ¿A que otros hagan por nosotros? ¿A que el grupo de alabanza nos anime para entrar en un tiempo de alabanza y adoración? ¿O venimos llenos de la presencia de Dios y vamos a celebrar su nombre porque realmente lo vivimos y lo experimentamos cada día de nuestras vidas? Pablo declara su estilo de predicación. Dice en la segunda parte del versículo 17, no con sabiduría de palabras, no se desvirtúe la cruz de Cristo. No voy a venir a vosotros con sabiduría humana, voy a venir con el Evangelio de la cruz de Cristo. Cristo crucificado y Cristo resucitado, como les dirá al final de la epístola, capítulo 15, versículo 24, porque si Cristo no resucitó, les dice, vana es nuestra esperanza, vana es nuestra fe, pero gracias que Dios resucitó y se levantó de la muerte y está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Hermanos, no nos confundamos, se nos habla mucho de contextualizar en estos tiempos el mensaje del Evangelio. Y está bien que hagamos entendible el mensaje del Evangelio para una sociedad posmoderna, pero la contextualización del Evangelio no puede ocultar la verdad del mismo. Las formas no son lo importante es el mensaje que vamos a transmitir. Por mucho adorno que le demos, por mucha sabiduría humana que usemos, si finalmente no predicamos con claridad el mensaje de salvación, la gente no va a recibirla. Porque no nos engañemos, hermanos, si la gente no cree, no es por un problema intelectual, no es por un problema mental, es un problema del corazón, es un problema moral. Lo que hay en el corazón del ser humano y tantas veces en nosotros mismos es orgullo, es vanagloria, es rebeldía en contra de Dios. Así que lo que la gente necesita ver en nosotros es testigos fieles de que ese mensaje de salvación que predicamos de verdad lo experimentamos y lo estamos viviendo. Porque nos dice aquí en el versículo 18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es decir, para aquellos que están transitando
por el camino de la perdición. Ellos mismos se están dejando llevar a la perdición por no querer reconocer el mensaje de salvación. Pero dice, para nosotros, los que ya somos salvos, los que estamos siendo salvos, los que estamos en ese proceso de santificación, para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios, dinamis en el original, de donde viene la palabra dinamita. El Evangelio es el poder de Dios que va a transformar nuestras vidas en primer lugar y las vidas de aquellos a los que compartamos el Evangelio. Pero dice luego en el versículo 23 y 24, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dice, para los judíos ciertamente tropezadero. La palabra original escándalon, de donde viene nuestra palabra castellana, escándalo. Para los gentiles, locura. Pero dice, para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, da igual tu origen, si has sido llamado, Cristo, poder de Dios, y amplía el mensaje, sabiduría de Dios. ¿Por qué? Vemos en el versículo 23, segunda parte, ¿por qué la cruz era un tropezadero para los judíos? Porque los judíos, versículo 22, nos dice que estaban constantemente pidiendo señales del cielo, igual que le pidieron a Moisés en el pasado, para poder creer en el Mesías. ¿Por qué? Porque un Mesías crucificado, colgado de un madero, era algo indigno para el pueblo judío. Gálatas 3:13 dice, maldito el que es colgado en un madero. Así que para ellos la cruz de Cristo era una ofensa, era algo imperdonable. Ellos estaban esperando un Mesías glorioso, majestuoso, que derrotara al imperio romano y se instaurara en Jerusalén como rey. No habían entendido las profecías, no habían entendido que se cumplirían en dos tiempos, que el primer tiempo era el del siervo sufriente, aquel que tenía que venir a la cruz, aquel que tenía que morir para que, como Javier nos decía al principio, ese velo se rasgara y tuviéramos acceso libre a la presencia de Dios. Fijaos hasta qué punto llegó que en el siglo XI los rabís judíos en las sinagogas prohibieron leer Isaías 53. ¿Por qué? Porque Isaías 53 nos relata los sufrimientos del siervo de Jehová. Isaías 53 nos relata el sufrimiento de Cristo en la cruz. Y ellos prohibieron la lectura de Isaías 53 en las sinagogas y obligaban a saltar del capítulo 52 al 54. Fijémonos hasta qué punto llegó la rebeldía de los judíos por no aceptar el mensaje de la cruz. Pero y para los gentiles, en los cuales estamos incluidos nosotros hoy en día, en aquel tiempo los griegos, los romanos, versículo 23, segunda parte, para ellos la cruz era una locura, era una insensatez. Si conocemos algo de la mitología griega, ellos entendían que los dioses del Olimpo eran para satisfacer sus caprichos y que si acaso venían a mezclarse con el ser humano era para disfrutar de sus perversos vicios. Pero un Dios que se rebajara a ser humano, que tomara forma de siervo, que cargara con el pecado de todos, que se fuera menospreciado y humillado en una cruz, la cruz que era el símbolo del castigo más cruel del Imperio Romano. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Esto es una locura, es una insensatez. ¿Cómo vamos a tener salvación en un Dios que se humilla de esta forma? Pero vuelve otra vez Pablo a decir, pero para los llamados, para ti y para mí, si hemos creído y confesado el nombre del Señor Jesús, hemos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Para ti y para mí es este mensaje de salvación, porque es poder de Dios y sabiduría de Dios para nuestras vidas. El mensaje de la cruz nos pone de manifiesto la victoria de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz, que para el mundo es locura, para los judíos insensatez, pero para el hombre que se humilla y confiesa el nombre de Dios y Cristo Jesús, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y a quién se le hubiera podido, a qué ser humano, a qué sabio de este siglo, como dice la Escritura, se le hubiera podido ocurrir un plan de salvación tan extraordinario? En el mismo capítulo 2, versículo 9 de Primera de Corintios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ese fue el triunfo de la cruz sobre la sabiduría humana, conforme estaba profetizado. Porque dice el versículo 19, haciéndose precisamente eco de una profecía de Isaías 29:14. Destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Y siguen los versículos 20 y 21 de Primera de Corintios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y aquí vemos también un eco de Romanos 1, 19, 22, porque Pablo empieza también su epístola a los romanos insistiendo una y otra vez en la importancia del mensaje de la cruz de Cristo y en la rebeldía del ser humano por haber dado la espalda a Dios y no haberle querido reconocer y haberle querido buscar en su propia sabiduría, la sabiduría del mundo. Por lo tanto, todo el saber de la antigua Grecia, todo el poderío militar del Imperio Romano quedaba ensombrecido por la victoria de la cruz de Cristo, porque ante la maravilla de esta revelación de que el Hijo de Dios, el amado del cielo, viniera a esta tierra y, como dice Filipenses 2, tomara forma humana, tomara forma de siervo, se humillara a sí mismo, se despojara de su divinidad para tomar forma humana y compartir con nosotros nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras tentaciones, pero sin cometer pecado, para satisfacer la justa ira de Dios y la justicia que Dios demandaba por nuestro pecado. Y se levantó, hermano y hermana, victorioso en aquella cruz. Se levantó y resucitó. Y Él ha vencido a la muerte y al pecado y ha vencido al príncipe de este mundo. Por lo tanto, hermano, no hemos de temer lo que nos pueda hacer el hombre. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Y ese es el mensaje de la cruz de Cristo que debemos vivir, hermanos, que debemos compartir. Pero la gente no glorificó a Dios, como dice Romanos 1:21, porque se envanecieron en su conocimiento. No le dieron las gracias a Dios por la creación tan maravillosa que Él hizo, ni le dieron las gracias por su eterna salvación, sino que se envanecieron en sus razonamientos humanos, en su sabiduría humana, y eso les llevó a su propia perdición. Pero hermanos, hoy es tiempo de gracia, aún hoy es tiempo de salvación. Aún no ha venido nuestro Señor Jesucristo, pues mientras estemos aquí, mientras el Señor nos dé vida, mientras Él no vuelva, aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque hay familiares nuestros, compañeros nuestros de trabajo, vecinos nuestros que están en el camino de la perdición. ¿Y qué hacemos nosotros ante eso? ¿Miramos para otro lado? ¿Le decimos, es su problema que se busque en la vida? ¿Realmente tenemos carga, hermanos, por la gente que se está perdiendo? ¿Estamos viviendo el Evangelio de forma que nuestros vecinos digan, ¿qué tiene esa familia que no tengamos nosotros? Queremos saber por qué en esa familia viven de esa forma. Queremos saber por qué ese compañero de trabajo se comporta así. Queremos saber cómo ese estudiante rinde de esta manera que yo no lo hago, no lo consigo. Pero lo más fácil tantas veces, hermanos, y lo digo por mí mismo, no estoy aquí como alguien que pretende saberlo todo o hacerlo todo bien. Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Preferimos no meternos en complicaciones, no meternos en problemas. Y si acaso decimos algo, lo decimos casi con disimulo, como para que no se entere mucho que nosotros somos cristianos y no pensamos o no vivimos de la misma manera. Pero hermanos, el Señor, a pesar de la insensatez para uno, de la locura para otros, murió en aquella cruz por ti y por mí. Murió para que podamos ser benditos cuando Él fue maldito en aquella cruz. Murió para que nosotros podamos ser justificados cuando Él fue hecho pecado, siendo santo y justo en aquella cruz por ti y por mí. Por lo tanto, y este es el segundo punto de nuestro mensaje, ¿hay algo más relevante que vivir el Evangelio? Fijémonos, es tal la grandeza, la importancia, la relevancia del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo nos está transmitiendo a través del apóstol Pablo en esta carta, que en el versículo 26, al describirnos a nosotros, al describir el apóstol Pablo a aquellos primeros cristianos, los que hemos creído también hoy
en Jesús como Señor y Salvador, nos recuerda nuestro origen humilde, nuestra condición. Dice versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni sois muchos nobles. ¿Pero por qué? Porque precisamente en la debilidad del hombre Dios manifiesta su poder, y precisamente para que ahí abunde la gracia y la misericordia de Dios, y para que precisamente en nuestro origen humilde seamos instrumentos del poder de Dios para humillar al poder de este mundo, para mostrarle al mundo que a través de personas sencillas como tú y como yo, Cristo se ha dignado usarnos como sus embajadores, como sus instrumentos para reconciliar al mundo. ¿Para qué? Como dice versículo 27 y 28, para abatir el orgullo y la vanidad de los hombres, porque escogió Dios lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo que es vil del mundo, ¿para qué? Lo menospreciado. Escogió Dios realmente lo que parece aparentemente a ojos del mundo que no tiene importancia, para reducir a la impotencia, a la insignificancia, lo que el mundo en cambio considera relevante o importante. ¿Para qué? Como dice el versículo 29, para que de esta forma nadie pueda gloriarse, nadie pueda jactarse en la presencia de Dios, pues no hay base tal para este orgullo. Dijo un conocido teólogo español, bueno, de origen inglés, pero que vivió muchos años en España en el siglo pasado, Ernesto Trenchard. Cito textualmente: cuando una organización eclesiástica se hace potente por medio de su jerarquía, su erudición, su dinero, su influencia social y política, se halla en grave peligro, pues será difícil que ellos mismos puedan decir: tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Solo la sabiduría de Dios halló el medio de nuestra salvación y redención. Y solo la gracia de Dios nos la dio a conocer y la aplicó en lo personal a nuestras vidas. ¿Para qué? Para glorificar su poder, para glorificar la sabiduría de Dios, para glorificar el amor de Dios. Dice en versículos 30-31, mas por obra suya, es decir, por obra de Dios, no por mérito nuestro, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Y esta sabiduría, como nos citan estos versículos, se manifiesta en 4 cosas que incluyen nuestra salvación. Y las cita aquí: sabiduría para nuestra mente, justificación para nuestro corazón, santificación para la obra y el servicio, y redención para nuestra certeza y vida eterna. Es decir, para que finalmente estemos liberados del poder, del dominio, del mal y del pecado. Porque, hermanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, nos viene de Dios y nos viene por estar unidos a Cristo, como el mismo Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio. ¿Por qué? Separados de mí, nada podéis hacer. Él es la fuente, Él es la viña, Él es la vida eterna. Dios es la fuente, Cristo el canal. Nosotros somos necios, pero Él nos ha hecho ser sabiduría de Dios. Nosotros somos culpables, pero Él nos ha sido hecho justificación. Nosotros éramos pecadores depravados y corrompidos, pero Él nos ha sido hecho santificación. Tantas veces estamos cautivos bajo los males y miserias de esta vida, pero si estamos aferrados a Él y vivimos por Él, Él nos ha sido hecho salvación y redención. Y toda la obra del Evangelio, hermanos, es finalmente producida en nosotros para que Dios sea el glorificado. El hombre queda humillado con el plan de salvación, pero Dios es el exaltado, Dios es el glorificado, Él es el que se hace grande y nosotros pequeños. Es necesario que nosotros menguemos, como dijo Juan el Bautista, para que el Señor crezca en ti y en mí. ¿Para qué? Como dice finalmente el versículo 31,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Hay algo en ti o en mí de lo que nos podamos gloriar? Pues si hay algo en nosotros de lo que nos podamos gloriar, es de que su gracia y misericordia nos alcanzó. Si hay algo en ti y en mí, es que si hay alguna capacidad, algún don, algún talento, alguna sabiduría, si estamos en Cristo, nos ha sido dada por Él. Así que finalmente, sea que vivamos o sea que muramos, como dice el apóstol Pablo, somos de Él. Y para Él es la gloria y para Él es la honra. Estamos ya concluyendo este mensaje, hermanos. Si queremos ser una iglesia que crece, mantengamos el Evangelio del Señor Jesucristo en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestra vida diaria, en el centro de nuestras familias, en el centro de nuestros matrimonios, en el centro de nuestro ministerio o servicio. Si lo hacemos así, el crecimiento vendrá porque lo da Dios. No se trata de esfuerzos ni de sabidurías humanas. Vivimos tiempos, hermanos, en los que somos tentados y presionados para suavizar el mensaje de la cruz. Vivimos tiempos en los que no se permite que podamos afirmar con rotundidad, como dice Juan 14:6, que solo Jesucristo es el camino, que solo Él es la verdad y que solo Él es la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. No te avergüences de este mensaje, no permitas que nadie acalle este mensaje en tu vida, solo Cristo salva. Hermanos, resistamos la presión de dejarnos llevar por corrientes y filosofías mundanas, por falsas doctrinas que pretenden enseñarnos que han descubierto un nuevo evangelio, porque solo hay un único y gran evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y solo hay un evangelio que salva, el mensaje de salvación en la cruz, arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, este es el corazón del evangelio, que Dios por su gracia está en Cristo salvando al mundo. Que Dios por su gracia está en Cristo a aquellos que hemos sido llamados y rescatados a ser sus embajadores, a que seamos sus instrumentos de reconciliación para este mundo. Como dice también el apóstol Pablo en 2 de Corintios, hemos sido llamados para el ministerio de la reconciliación, para proclamar al mundo que Dios está en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y hermanos, no hay plan mejor, no hay ministerio mejor, no hay servicio mejor, no hay nada que valga más la pena en esta vida que vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es mi deseo y es mi oración que en mi vida primeramente y en cada una de las vuestras sea real y vivo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si así lo hacemos, pronto no cabremos entre estas cuatro paredes. No nos olvidemos, cuando estamos aquí, estamos, si se me permite el símil del equipo deportivo, en el vestuario, en el entrenamiento. Estamos compartiendo problemas, cargas, dificultades, pero estamos también trayendo visión, porque el campo de batalla, el campo de trabajo, hermanos, no es aquí dentro, es ahí afuera. Y nosotros cada semana venimos para unirnos en un clamor. Señor, llénanos de ti, llénanos de tu Santo Espíritu, para que cuando salgamos ahí fuera, para que cuando transcurra esta semana que viene, podamos ser sal y luz para un mundo necesitado de Dios. Que Él nos bendiga, hermanos. Amén. Pues damos gloria a Dios por esta palabra, hermano, gracias. Y hay un himno que voy a pedir a los hermanos que nos van a ayudar, también a la hermana que nos ayudará con el órgano, que resume, como decía Francisco, esto es una cosa sencilla, no es tan complicado, quizás lo hemos oído siempre y eso ya lo tenemos como muy asumido. Y este himno hace una pregunta, dice, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Y la respuesta es, como decía Francisco, simple. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Y también debemos recoger quizás este mensaje, ¿no? Declarando el poder en la muerte de Cristo y en su palabra. Así que vamos juntos a entonar este himno
que si no voy mal es el 154 de los anexos.